Hola, bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Soy Wang Xiaochuan, les saludo desde Beijing. En la próxima media hora evaluaremos la situación que atraviesan las cárceles brasileñas. Conversaremos con autoridades penitenciarias, académicos y familiares de presos para tratar de hallar soluciones a la crisis provocada por la superpoblación carcelaria y la pandemia de COVID-19, que han hecho que aumenten las revueltas en los centros penitenciarios del país más grande de América Latina. Y tras este reportaje nos trasladaremos a Belice. Ahí comprobaremos cómo este paraíso caribeño se está convirtiendo también en un atractivo destino inmobiliario para muchos turistas, principalmente de Estados Unidos, y más ahora con la crisis sanitaria del coronavirus. Sus bajas tasas de contagios y su naturaleza están haciendo que muchos se decidan a comprar una vivienda en este hermoso país centroamericano. Quédense con nosotros, comienza América Ahora. El sistema penitenciario brasileño hace frente a una superpoblación carcelaria y al reto de la pandemia. El mercado inmobiliario de Belice florece durante la pandemia de COVID-19. Como el país más grande y habitado de América Latina, no es de extrañar que Brasil también tenga la tercera población carcelaria más grande del planeta. El número de reclusos aumenta a tal velocidad que el sistema no tiene capacidad suficiente para acomodarlos, lo que genera hacinamiento y violencia. Hoy en América Ahora analizamos la situación en la que viven miles de convictos y por qué cientos de ellos están siendo asesinados dentro del sistema penitenciario. Las reyertas, las muertes violentas y este tipo de escenas son cada vez más frecuentes en las cárceles de Brasil. En los últimos 4 años, cientos de personas han fallecido durante revueltas en prisión, principalmente en el norte del país, donde abundan la saturación de los centros penitenciarios y las batallas entre bandas criminales por el control del tráfico de drogas. Lo que vemos es que la población en prisión crece más rápido que el número de espacios oficiales. Benjamin Lessing es profesor en la Universidad de Chicago. Está especializado en conflictos criminales y su estudio se centra principalmente en América Latina. Nos encontramos en Río de Janeiro, antes de que la COVID-19 azotase Brasil. Oficialmente cada celda está dispuesta para 10 personas, la cual ya de por sí tendría poco espacio, con unos 2, 3 o 4 niveles de literas. Pero cuando en una celda que estaba pensada para 10 tienen que vivir 20 e incluso 30 personas, tiene que haber 2 personas durmiendo en cada cama, otros casi siempre durmiendo en el suelo, e incluso hay lugares en los que hay quien tiene que quedarse de pie e ir haciendo turnos para dormir a lo largo de la noche. Llegan al punto de tener que estar sentados en el suelo y el resto del tiempo de pie o durmiendo cerca de un baño, que en realidad no es ni tan siquiera un baño, sino un agujero en el suelo. Con alrededor de 850.000 presos, una cifra que supera por más del doble la capacidad del sistema penitenciario, el distanciamiento social resulta imposible. Eso, sumado al entorno antihigiénico de las cárceles, ha generado una rápida propagación de la COVID-19 dentro de las prisiones. Para Renato De Vito, defensor público del Estado de Sao Paulo, la política penitenciaria de Brasil es uno de los mayores retos de la agenda pública del país. Brasil tiene uno de los peores sistemas penitenciarios del mundo. La pandemia de COVID-19 no solo ha expuesto los problemas que ya existían, sino que los ha agravado. El derecho penal de Brasil garantiza el acceso a asistencia sanitaria, educativa y legal. También dicta la separación de la población carcelaria basada en el nivel de peligro que el convicto supone para la sociedad, así como en la severidad de los crímenes cometidos. Pero la mayoría de estas reglas solo existen sobre el papel. Los reclusos más vulnerables y que no son violentos, a menudo cohabitan con criminales peligrosos. In Brazil, what you're seeing today is an even more problematic phenomenon.
Lo que se ve a día de hoy en Brasil es un fenómeno incluso más problemático. El proceso de la encarcelación de masas ha creado un nuevo tipo de crimen organizado, que aquí llaman facções o facciones. Son organizaciones criminales que han surgido dentro del sistema penitenciario, pero se han expandido más allá de las prisiones y han llegado a las favelas y a los barrios marginales, aunque el centro de su poder continúe dentro del sistema carcelario. Y paradójicamente, la base real de su poder son las masas de las prisiones. Las bandas de las prisiones a menudo toman el control para mejorar las condiciones diarias dentro de la cárcel, reforzando la seguridad y proporcionando suministros de primera necesidad, dos factores básicos para que los prisioneros decidan unirse a ellas. Es la idea básica de lo que hace un gobierno. Te salva de vivir en un mundo caótico y tremendamente violento, haciéndote formar parte del sistema que te gobierna. Y la gente lo acepta. Prefieren ser gobernados por una banda de la prisión, incluso si impone reglas y cobra impuestos, que vivir en un mundo donde en cualquier momento les pueden robar o podrían ser asesinados, violados o golpeados. Cuanto más tiempo pasa el Estado arrestando personas y metiéndolos en la cárcel, más poder ganan las bandas en las calles, porque la población de esas zonas sabe las probabilidades que tienen de ingresar en prisión y son conscientes de que allí la pandilla ejercerá un gran control sobre sus vidas. Así que esta gente prefiere obedecer a las bandas de la prisión, incluso cuando son libres. Hay dos grupos principales de pandillas a nivel nacional: el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital, conocido como PCC. El Comando Vermelho surgió en una prisión cerrada en la actualidad, en Ilha Grande, una isla 100 kilómetros a las afueras de la capital del estado de Río de Janeiro. En la década de los 70, la facción se hizo cargo del tráfico de drogas en las favelas de Río. Rápidamente eliminó, quedó a cargo o incorporó a todos estos contribuyentes, y los jefes de cada favela pasaron de repente a formar parte de este Comando Vermelho, que transformó en muy poco tiempo Río. Durante los 80 y los 90, Río era el único sitio en el que ocurría esto. En ningún otro lugar de Brasil, ni siquiera en Sao Paulo, había facciones en las favelas o bandas de prisiones. Esa situación cambió después de la revuelta de Carandiru, que tuvo lugar en Sao Paulo en 1992. Se trata de la masacre más sangrienta que ha tenido lugar en una prisión brasileña hasta la fecha. 300 policías atacaron Carandiru para contener la agitación. Cuando entrevistamos a Fabiano Bordignon para este programa, aún no era el director del Departamento Nacional Penitenciario de Brasil. Carandiru es un episodio para el olvido en la historia penitenciaria de Brasil. Fue una unidad grande con probablemente muy poco control estatal. Tuvimos un problema en evolución con la población de presos y era necesaria la intervención de la policía. E intervinieron a la fuerza, dejando a un total de 111 prisioneros muertos. Un año más tarde, en 1993, el PCC surgió con el fin de vengar a los fallecidos en la masacre de Carandiru. Pronto se establecería como la organización criminal más grande y poderosa en la historia de Brasil. En las prisiones estadounidenses las pandillas se dividen por razas, así que hay una banda para las prisiones negras y una para las blancas. En California hay dos bandas penitenciarias mexicanas. Es imposible imaginar que una pandilla carcelaria en Estados Unidos obtuviese el poder para controlar una ciudad entera como lo hace el PCC, por ejemplo, en Sao Paulo, porque no hay forma de que una pandilla de prisión blanca vaya a controlar un barrio negro o un barrio latino o viceversa. En Brasil ninguna de estas pandillas tiene un componente racial. Sabes que no se consideran a sí mismos como blancos, negros, indígenas o cualquier otra cosa. Son simplemente brasileños y por eso en realidad pueden volverse más poderosos. Brasil es uno de los países con la mayor tasa de homicidios del mundo. Sin embargo, la mayoría de los arrestos son por delitos en los que la policía pilla a los delincuentes con las manos en la masa. Suelen ser por tráfico de drogas o hurtos menores y no implican una investigación penal. La mayoría de la población carcelaria es pobre, con muy poca educación y no tiene medios para contratar abogados privados. Para Masinri, hay escasez de defensores públicos. Más del 40% de los detenidos brasileños están a la espera de juicio.
Então isso é uma coisa cultural, secular. Manuela da Silva es la presidenta del Colegio de Abogados de Brasil en Altamira. Uma pessoa que comete crime menor. Cuando una persona comete un delito menor y entra en la cárcel, se enfrenta a este aparato criminal establecido y en lugar de rehabilitarse termina en una escuela delictiva. Ao invés de ser ressocializado, ele acaba entrando para uma escola do crime. Los reclusos que son oficinistas o que cuentan con un título universitario disfrutan de privilegios especiales en la celda y no están confinados con delincuentes comunes. Protegidos por abogados personales, a menudo pueden sortear el sistema judicial a través de apelaciones. A pesar de que Brasil es un país rico, todavía hay gente que no tiene suficiente para comer. No son delincuentes, sino personas comunes que no pueden encontrar mejores oportunidades en el mercado para llevar una vida digna. La capa inferior de la sociedad es muy pobre. Cuando se empieza a encarcelar gente, aquellos en prisión deberían estar peor que los que se encuentran en una pésima situación, pero que no han cometido delitos. No puede ser que la gente que está en prisión tenga una vida mejor. Será políticamente imposible darles a los prisioneros lo suficiente para comer, atención médica decente y alguna oportunidad de educación si un ciudadano que respeta la ley no tiene la oportunidad de acceder a esas cosas. Recientemente se ha producido una oleada de disturbios en los estados del norte y noreste de Brasil. Esta es una ruta importante de narcóticos. El PCC y el Comando Vermelho se dieron cuenta de que tenían que luchar rápidamente para intentar controlar estas vías. Luego hubo un fuerte rechazo de Familia do Norte, que tiene su sede en Amazonas, pero también está presente en algunos otros estados. Fue esta facción la que se levantó para contrarrestar al PCC. Solía estar aliada con el Comando Vermelho, tenían una alianza muy fuerte, y eso es lo que desencadenó no solo los disturbios carcelarios de 2016 y 2017, sino también la ruptura de la paz entre Comando Vermelho y PCC. Durante los últimos 30 años, la mayor parte del tiempo hasta 2016, el PCC y el Comando Vermelho tuvieron una especie de pacto de no agresión. La prisión de Altamira, por ejemplo, albergaba más del doble de su capacidad antes de los disturbios que tuvieron lugar en 2019. Después de la ola de masacres que tuvo lugar entre finales de 2016 y principios de 2017, los administradores de prisiones empezaron a separar y segregar a los convictos por pandillas. Pero ahora, en el último año más o menos, hay más prisioneros juntos. Varía de un estado a otro, pero a menudo se debe a que no tienen suficiente espacio. Estas masacres ocurren cuando bandas que son enemigas ven la oportunidad de ganar poder. Están preocupados por ser atacados y por eso quieren atacar primero. La masacre de Altamira dejó 58 reclusos muertos, 16 de ellos decapitados. 31 líderes de pandillas sospechosos de ordenar el alboroto fueron trasladados a cárceles federales. 4 de ellos murieron estrangulados en un camión celular durante el traslado, lo que elevó el número de muertos a 62. Estavam sendo transportados presos da mesma facção. Los prisioneros de la misma pandilla fueron trasladados juntos y se asesinaron entre sí. No hay respeto entre ellos. Estos criminales carecen de humanidad. Son personas que difícilmente podrían existir en sociedad. Por eso van a una prisión federal de máxima seguridad. Viven aislados, sin contacto físico y con solo 2 horas diarias de actividad al aire libre. Celas individuais, sem contato físico e 22 horas dentro da cela com apenas 2 horas de banho de sol. Este hombre era hermano de uno de los convictos que presuntamente fue asesinado por un pandillero durante el traslado. Pidió no ser identificado. Es difícil de creer. Estaban prácticamente esposados de la cabeza a los pies. ¿Cómo vas a tener una pelea a puñetazos en esa situación? ¿Qué quieres decir? Es difícil de imaginar, muy dudoso. Era la tercera vez que encarcelaban al hermano de 22 años de este hombre. Buscó trabajo antes de incursionar en el mundo del crimen, pero tan solo encontró puertas cerradas. Finalmente llegó al punto de mirar hacia el mundo del crimen. Creo que mi hermano era parte de la facción que participó directamente en el motín. Es algo preocupante porque muchos jóvenes ingresan en prisión por delitos menores como primeros infractores. Van a la cárcel y los seducen hasta que ceden y se unen a las facciones. Cuando son libres se van con asignaciones, con tareas.
La madre de un prisionero trasladado dijo que la policía golpeaba y disparaba constantemente a su hijo con balas de goma mientras estaba en la cárcel. No hemos podido verificar esta información. También nos pidió que ocultásemos su identidad. La mayoría de ellos han cometido errores, pero están pagando por ello. Son seres humanos como todos los demás. Es posible que después de tanto abuso, palizas, gas pimienta, maldiciones, lo peor esté por venir. Cualquier ser humano es capaz de cometer atrocidades una vez que supera su límite personal. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha declarado públicamente que los criminales no pueden ser tratados como seres humanos normales. Cree que cuantas más facciones se maten entre sí, mejor. Esta opinión surge a raíz de la suposición de que hay un número X de criminales y que si todos pueden ser asesinados o pueden suicidarse y pelear, entonces no tendremos más criminales. Pero eso no es cierto. Constantemente surgen nuevos delincuentes porque el sistema está arrestando a los jóvenes y los jóvenes no tienen otras opciones y el narcotráfico los atrae. La población carcelaria de Brasil es la tercera más grande del planeta. La mayoría de las unidades penitenciarias suspendió las visitas en marzo debido a la pandemia. A pesar de la reciente aprobación de algunos estados para que haya una reanudación gradual de las visitas, la disminución de estas reduce el acceso de los presos a una defensa legal y evita que el mundo exterior compruebe las condiciones en las que viven. Los reclusos dependen de los padres para obtener jabón y otros artículos de higiene. Estudios oficiales indican que en los últimos 3 meses se ha duplicado el número de casos de COVID-19 en las cárceles de Brasil. A finales de noviembre había cerca de 40.000 personas infectadas, incluidos funcionarios penitenciarios. 213 han muerto. La divulgación oficial de datos no es del todo de fiar porque no existe una política de pruebas para los presos y hay poca transparencia en la información que se emite sobre las prisiones, pero sabemos por diferentes fuentes que el número de contagios es inaceptablemente alto. En Sao Paulo, el estado con mayor población carcelaria del país, el 30% de los internos arrojó positivo por la enfermedad. No los están liberando, les brindan atención médica básica y tratan de aislarlos en unas cárceles que están abarrotadas. Con el fin de prevenir la propagación de este coronavirus, el Consejo Nacional de Justicia recomendó a los tribunales relajar algunas sentencias adoptando una serie de medidas, como la detención domiciliaria o las liberaciones provisionales. Esta regla beneficia específicamente a los detenidos en prisión preventiva que han cometido delitos no violentos, madres y mujeres embarazadas y personas con mayor riesgo de contraer la COVID-19 por su historial médico. Sin embargo, la medida está recibiendo una gran oposición. Hay una cultura de detención y encarcelamiento en Brasil, por lo que los jueces se resisten a aplicar una norma que tienda a liberar a los presos. Una vez que hay una población carcelaria muy grande, es importante asegurarse de que el país cuenta con las condiciones físicas necesarias para albergar a esas personas de manera segura y eficiente. Una seguridad y eficiencia que el sistema penitenciario actual brasileño no ha podido lograr y que se ven agravadas debido a la crisis sanitaria, que golpea con especial virulencia todas las cárceles del país. De todos los países de Centroamérica, Belice, con sus casi 400.000 habitantes, está sorteando la pandemia de COVID-19 con las tasas más bajas de positivos y fallecidos de la región. Este hecho atrae a muchos estadounidenses, quienes se plantean mudarse a la nación caribeña con el fin de escapar de los estragos causados por la crisis sanitaria en su lugar de origen. Durante cientos de años, Belice ha colmado los sueños de miles de viajeros, exploradores y amantes del sol. Este pequeño país centroamericano está dotado de hermosas playas tropicales y cuenta con algunas de las mejores áreas para practicar submarinismo del mundo, lo cual, añadido a su gobierno estable y una baja tasa de criminalidad, le proporcionan un atractivo único. Durante décadas, no solo turistas, sino extranjeros en general, se han visto atraídos por la posibilidad de establecerse como residentes permanentes. Y en la era de la COVID-19, Belice ha ganado incluso más atractivo. Según la Organización Panamericana de la Salud, la nación tiene la tasa más baja de infecciones y mortalidad de América Central.
4 meses después del inicio de la pandemia, tras realizar más de 3.000 pruebas, tan solo se reportaron 48 infecciones y 2 decesos por COVID-19. A fecha de noviembre, el país contabiliza menos de 5.000 casos y no se llega al centenar de fallecidos. Belice cerró su aeropuerto internacional y las fronteras terrestres con México y Guatemala a principios de marzo, cuando se acababan de detectar los primeros brotes en el continente americano. Las escuelas y los negocios también cerraron y llevar mascarillas se impuso como obligatorio. El director de Servicios de Salud del Ministerio de Salud de Belice, Marvin Manzanero, afirma que aquellos pasos fueron cruciales para conseguir estas cifras tan bajas casi medio año después del inicio de la crisis. Creo que todas estas medidas expresan el compromiso del gobierno por garantizar que a pesar de las circunstancias no se produjese transmisión comunitaria. Hubo un impulso por parte del gobierno para garantizar que se tomaran medidas basándose en la justicia. Se estableció un toque de queda desde bastante temprano. El uso de mascarillas, que es algo que nunca se había hecho, la cuarentena, la presión por el distanciamiento social, el cierre de grandes negocios, el cierre de oficinas de servicios públicos, todas estas cosas. Ello deja ver que hay una autoridad superior, forma parte de la estrategia. Creo que si no fuese porque se abogó por todas estas medidas, el efecto no hubiese disminuido. Y todo fue parte del enfoque del gobierno. La oposición estuvo y se mantuvo involucrada desde el principio. Y el hecho de que la sociedad también estuviera dispuesta a aceptar lo que pedía el gobierno, mientras en otros países se producían protestas civiles, muestra que en Belice se tomaron las cosas de manera diferente. Los agentes inmobiliarios que trabajan con compradores internacionales afirman que las bajas tasas de COVID-19 están añadiendo un punto de venta más atractivo a las propiedades del país. De hecho, la demanda de extranjeros buscando reubicarse en Belice de manera permanente ha aumentado. Scott Fuson se trasladó a la nación centroamericana en 2009, después de dejar una exitosa carrera en una empresa de promociones en línea en Estados Unidos. Oh my gosh, Belize is the undiscovered jewel, not only in Central America, but I would say throughout the entire Caribbean. Oh Dios mío, Belice es la joya sin descubrir no solo de América Central, sino de todo el Caribe. He estado en muchas islas caribeñas y todas son bellas, son maravillosas, sus aguas son hermosas, pero me encanta la naturaleza virgen de Belice. Puedes caminar descalzo y comprar zumo y comida a los vendedores de la calle. Puedes sentir la naturaleza auténtica, tanto del país como de sus gentes. Nadie es falso, todo es real y natural. Me atrajo mucho desde el principio. Cuando pasé tiempo en la parte continental es exactamente igual. En cada pueblo que visitas eres bienvenido. A la gente le encanta mostrarte lo que tiene y preservan intacto casi el 50% de la naturaleza de una forma u otra. Realmente protegen su propia tierra y por eso me he enamorado perdidamente de este país. They really protect their own land, and I just love that. I just have fallen in love, absolutely. Al principio Scott se sentía atraído por el mercado inmobiliario, principalmente dirigido a veraneantes o compradores a corto plazo. Real estate in Belize really leaves nothing lacking. El mercado inmobiliario de Belice realmente no deja opción a pérdidas, así que si está familiarizado con los bienes raíces y las propiedades tanto en Estados Unidos como en Europa, Belice satisfará todas sus expectativas. Los accesorios y los muebles son de primera categoría y la ubicación es inmejorable, pero en lo que respecta a la calidad de las construcciones y ese tipo de cosas es un mundo absolutamente. Déjeme añadir que la estabilidad del mercado inmobiliario es grande, nunca ha flaqueado, al menos desde que yo estoy aquí, desde 2009. El sector inmobiliario ha seguido subiendo algunos años más y un poco menos otros, pero el sector inmobiliario ha seguido subiendo de manera constante durante los últimos 11 años. Lo que más me atrajo de Belice es la proximidad a Estados Unidos. Está muy cerca, a solo 2 horas de Houston. Además, el inglés es el idioma oficial, así que fue muy fácil para mí asentarme, porque había buscado en Costa Rica y en Panamá, pero no fue tan sencillo. A día de hoy, afirma, el mercado está en su punto de mayor ebullición. Hemos comprobado que hay un gran interés por venir y ver las propiedades, particularmente con el malestar social que se está dando en diferentes partes del mundo debido a la COVID-19. Estamos recibiendo mucha más atención en cuanto a las personas que solicitan información y quieren venir a vernos. Este es solo uno de los varios proyectos realmente interesantes que se están llevando a cabo ahora mismo en la isla, sin contar los otros muchos que hay en la parte continental. Hay muchas oportunidades aquí, muchas opciones diferentes.
Marsha Peterson y su marido Gary se mudaron a Belice desde Estados Unidos antes de que la COVID-19 causase estragos en cada rincón del planeta. Nos cuentan que se sienten muy afortunados de vivir aquí durante la presente crisis sanitaria. Siento que estoy en uno de los lugares más seguros del mundo durante esta pandemia, porque en realidad el gobierno hizo lo que creo que es correcto. Todo cerró en cuanto se pudo. Ahora están tratando de abrir muy lentamente, porque realmente hemos contenido la pandemia bastante bien. Quiero decir, no es tan bueno para mucha gente porque Belice ha perdido a todos los turistas. Hay mucha gente del sector que ha perdido sus ingresos. Pero en lo que respecta a la seguridad y a la salud de las personas, este es el lugar más seguro para estar. Literalmente me vendría aquí si no lo estuviera. De hecho, si alguien me regala ahora mismo un billete de avión, no volvería a Estados Unidos. Marsha, quien también se dedica a la venta de propiedades, nos cuenta que muchos negocios están remontando. Los clientes con los que estoy hablando darían lo que fuera por venir aquí. Les encantaría estar en algún lugar donde la gente realmente cuide de su país y de su gente, porque aquí la población es lo primero. Y como dijo Gary, aunque los beliceños están sufriendo, vamos a superarlo. Pero a medida que más y más compradores extranjeros se interesan por el mercado inmobiliario de Belice, algunos opinan que este auge podría ir en detrimento de los propios beliceños. Y es que ser propietario de una vivienda en la parte continental, donde vive la mayoría de locales, es bastante difícil debido a las regulaciones bancarias y el acceso a créditos. Algunos temen que, además de eso, el aumento de los precios de las viviendas dificulte aún más la posibilidad de comprar una casa. Hugo Moguel es miembro de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Belice. Explica que los precios de las viviendas situadas frente a la playa y frente a la costa en las islas pequeñas, las cuales son más atractivas para los turistas, pueden resultar inalcanzables para muchos beliceños. Definitivamente los turistas han jugado un papel importante en el aumento del valor de las viviendas, especialmente en el valor del suelo en ciertas áreas, hasta el punto de llegar a impedir que los beliceños sean dueños de su propia tierra. No me preocupa eso porque las áreas que más buscan los compradores extranjeros suelen ser las zonas más turísticas, en las que no hay tantos beliceños interesados en buscar casa. El problema principal es el aumento de los costes de construcción, que se han incrementado un 100% en los últimos 10 años. Quiero decir, cada vez es más difícil construir y los salarios no están creciendo al mismo ritmo, así que la vivienda se está volviendo muy difícil de pagar. Pero si bien la mayoría encuentra una oportunidad económica en el aumento del interés de los extranjeros por Belice a raíz de la crisis sanitaria, algunos expertos médicos opinan que la posibilidad de que la pandemia empeore en el país es cada vez más palpable. Pedro Arriaga es médico y director de la unidad COVID del mayor hospital del país. Well, we are a country that is surrounded by countries that have COVID. Somos un país que está rodeado de otros países que tienen una alta tasa de contagios de COVID-19. Hemos abierto los aeropuertos y las fronteras, por lo que es muy posible que venga gente que está infectada de otros países. Entonces, lo que irremediablemente nos toca esperar es que se produzca un aumento de pacientes contagiados. Desde el punto de vista médico, nuestros recursos son limitados. Ojalá podamos controlar el brote. Tenemos que seguir pidiendo a la gente que continúe manteniendo el distanciamiento social, controlando la higiene y tratando de cooperar lo máximo posible. Las autoridades sanitarias creen que la COVID-19 continuará durante bastante tiempo. Por eso, los esfuerzos implementados a largo plazo se deben mantener, con el fin de que Belice permanezca siendo un lugar relativamente seguro. Creo que tenemos que empezar a asumir responsabilidades tanto a los diferentes niveles ministeriales como a nivel individual. Hay que mostrar responsabilidad familiar y responsabilidad comunitaria porque no podemos quedarnos encerrados para siempre. Si la COVID-19 continúa aquí durante los próximos 2 años, entonces nosotros individualmente, como comunidad, como sociedad, tendremos que aprender sobre nuevas normas. Así que creo que ese es un elemento clave y en el que se debe basar el proceso educativo. Deberíamos concienciarnos de que si tomamos las medidas de prevención adecuadas, a pesar de que haya casos, nunca llegaremos a quedarnos sin recursos. Si dichos esfuerzos continúan manteniéndose con éxito, la posición de Belice como una opción atractiva para aquellos que buscan escapar de la pandemia en otros lugares no hará más que mejorar. Sin duda, una buena noticia para el mercado inmobiliario.
Con todo esto terminamos esta edición de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Wang Xiaochuan, Beijing. Nos vemos en la próxima edición.